Deseo saludarlos con la paz del Señor Jesús en esta tarde a todos nuestros hermanos amados en la fe y simpatizadores del Evangelio. Para mí es un gozo, para mí es un privilegio el poder estar llegando a ustedes por este medio, ya que las circunstancias pues todavía continúan en lo mismo y pues vamos a esperar que el Señor obre, ¿verdad? Y pronto se abran los templos, podamos usar nuestros templos. En esta ocasión, bueno, confiado en el respaldo del Señor, habiéndonos ya de antemano encomendado, quiero leer unas escrituras, unos pasajes, unos versículos que tenemos allí. En el capítulo 7 de Apocalipsis, ya lo había dicho en las ocasiones anteriores, que sentía yo, ¿verdad?, de tomar esta escritura y elaborar y dar de aquí una enseñanza. Mire, dice, comenzando el verso 9, después de estas cosas, miré, y he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas las gentes, linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Y clamaban en alta voz, diciendo, salvación a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban alrededor del trono, y de los ancianos y los 4 animales, y postrándose sobre sus rostros delante del trono, y adoraban a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y la potencia y la fortaleza sean a nuestro Dios para siempre jamás. Amén. Y respondió uno de los ancianos, diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. No tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni ningún otro calor, ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Hasta allí. Parece que al leer este pasaje, como que no hay nada que sacarle, pero aquí hay muchas cosas, ¿verdad? Porque la pregunta, ¿verdad? ¿Quiénes son estos? Así se le dijo, ¿verdad?, a Juan. Y respondiendo, dice el verso 13, uno de los ancianos diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? ¿Se fija? Ahora, anteriormente, el texto inicial nos dice, después de estas cosas miré. ¿Quién está diciendo eso? Juan, el discípulo amado, el discípulo que no murió mártir, el discípulo que murió siendo un anciano. Fue, ¿cómo se dice la palabra? Fue exilado, fue echado fuera a la isla llamada la isla de Pasmos. Como hemos dicho en otras ocasiones, ustedes, mis hermanos, me han escuchado, ¿verdad?, en esto que estoy refiriendo, que Juan, ya siendo un anciano y estando allá
en el exilio, dijo, está mirando como quien está mirando una pantalla grande. Está mirando lo que ahora nosotros estamos comenzando a vivir. Estamos comenzando a ver, no en una pantalla, sino en la rueda de la vida. Porque, bueno, al tiempo en que vivimos, ya hay algunas cosas que se han cumplido. Ahora, a mí lo que me llama la atención, a mí también me llama la atención, ¿quién es la compañía? Por algunas cosas que después les voy a decir por qué. Esta Biblia que yo estoy usando es la Biblia versión antigua. Y es muy importante, ¿verdad?, saber eso, porque, mire, la versión esta es la versión 1602. No es la versión que se usa hoy más en día, porque según he sabido, ¿verdad?, que la versión que más se usa hoy en día y que se hace llamar la versión antigua, siendo que no es antigua. La 1960 no es una versión antigua. ¿Qué cree usted, hermano Saúl? Sí, lo que yo tengo una pregunta, pastor, ¿por qué se enseña en la actualidad que la iglesia no va a pasar o participar la tribulación? ¿Por qué se enseña? ¿Por qué se enseña? Bueno, mire, le voy a explicar por qué se enseña. Por lo que se ha enseñado, por lo que el cristianismo ha aprendido de los falsos enseñadores, de los falsos profetas, ¿verdad? Porque hay una enseñanza, como hemos dicho en otras ocasiones, que se le llama el futurismo. ¿Por qué? Porque todo lo mandan al futuro. Esa enseñanza, he dicho, comenzó a difundirse en el siglo XVI, cuando los contrarreformadores les dijeron a los hijos de los reformadores, cuando los hijos de los reformadores estaban apuntando a su dedo a cierto personaje, a cierto grupo, a cierto, ¿verdad?, le estaban apuntando, tú eres el Cristo. Tú eres el anticristo, tú eres el falso profeta, tú eres la bestia. Así lo decían. Y entonces aparecen estos personajes que les digo, los defendedores ¿cómo dijimos? Los contrarreformadores. Porque se levanta la reforma y entonces también se levanta enseguida la contrarreforma. Y entonces es allí en donde nace la enseñanza futurista. Porque esto no es así. Le dicen, ustedes están errados. Porque la verdad, dijeron, que la iglesia se va a ir en un rapto misterioso. Ahora en el tiempo actual ya no se usa el rapto, ahora se usa en un arrebatamiento que es bíblico, la expresión es bíblica, porque Pablo lo mencionó en esa manera. Luego nosotros, los que quedamos juntamente con ellos, ahora los que han de resucitar, seremos ¿qué? Arrebatados ¿a qué? A recibir al Señor en el aire. ¿Para qué? Para venirnos con el Señor, no para irnos a ningún lugar. Como hay quienes dicen, ¿verdad?, que nos vamos a ir después de unirnos con el Señor, nos vamos a un lugar, no sé qué a dónde, a celebrar las bodas del Cordero. Las bodas, lo hemos dicho, las bodas son la presencia corporal del Señor. Cuando hemos referido, ¿verdad?, que el evangelio que nos narra Marcos, ¿verdad?, el capítulo 2, dice
el verso 17, el verso 18 dice, y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban. Y vienen y le dicen, ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dice, ¿pueden ayunar los que están de bodas? Cuando el esposo está con ellos, no, entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Fíjese. Entonces, allí, ¿cuál era la boda? Porque dice que no pueden ayunar los que están de boda. Yo puedo entender, yo entiendo, y ¿quién me lo puede quitar? Que la boda allí era la presencia corporal del Señor. Entonces, así en esa manera, las bodas del Cordero van a ser cuando el Señor venga con la iglesia, a unirse con la iglesia. Allí son las bodas. Vamos a recibirlo en las nubes. Ahí es la boda y nos venimos con Él. Ya, como decir, una boda, ¿verdad? Y ahora es de allí en donde, por eso, entre las muchas cosas que enseña el futurismo, es que mientras que la iglesia está aquí, no acontece nada. La iglesia no va a pasar por tribulación. ¿Quién les dijo? ¿De dónde sacan eso? Oiga, y el año pasado, las noticias que estuvieron dándose de los decapitados, de los hermanos decapitados por allá en los países en donde no hay cristianismo, son pocos los cristianos. Esa no es una persecución. Esa no es una tribulación. Sí. La iglesia en sí, para contestar toda la pregunta, la iglesia en sí comienza desde el principio bajo tribulación. ¿Cómo? Sí, la iglesia del principio comenzó a ser atribulada por los judíos que no conocieron, no entendieron el cambio de las cosas. El Señor había usado al profeta Jeremías cuando dijo el capítulo 31, verso 31, que dice, y haré un nuevo pacto, no como el pacto cuando lo saqué de Egipto, sino que otro pacto, escribiré mis leyes en vuestros corazones. Pero ¿qué pasó? Hemos dicho, cuando el Señor vino, entonces estaban 400 años sin profeta, oscuros en sus sentimientos, espiritualmente estaban bajo de oscuridad, hemos dicho que la oscuridad, las tinieblas o la oscuridad simbolizan la falta de entendimiento. En cambio, la luz significa entendimiento. Entonces, hermano Saúl, esa es la razón por la cual, ¿verdad?, se enseña hoy en día en esa manera, que la iglesia no va a ser atribulada. Cuando todo el caminar de la iglesia hay tribulación. Que aquí no haya en los Estados Unidos tribulación es una cosa, pero no sabemos si la cosa cambia. No lo sabemos. Por eso tenemos que estar agarrados del Señor en oración ahorita que estamos, ¿verdad? Porque de pasada les digo a mis hermanos que están mirándome en sus casas, hermanos, no menosprecien el tiempo, tienen tiempo allí. Arrodíllese, júntese las familias y busquemos al Señor, cada quien en su lugar. Acercarnos a Dios en oración, en ayuno, si es posible, ¿verdad? Pero estemos preparados porque necesitamos fortalecernos. Yo no estoy diciendo que vamos aquí, que es posible, que vamos a pasar tribulación. Pero es posible que las cosas cambien de esa manera. Y si nosotros estamos descuidados, no vamos a hacerla, no vamos a pasar. Por eso necesitamos ¿cómo se dice? La protección del Señor. Y la protección del Señor la podemos conseguir por medio de la oración, la lectura de la palabra. Entonces,
¿Cómo ve usted la respuesta? Sí, entonces lo que usted está tratando de decir es que la iglesia está expuesta a pasar tribulación. Como en otros lugares lo ha sucedido. Como en otros lugares como los hermanos, los apóstoles, los hermanos antiguos. En el principio, En principio. fueron perseguidos. La iglesia nunca ha dejado de ser perseguida. El hecho de que aquí no se lleve persecución o que allá no haya persecución, pero hay otros lugares en donde la iglesia ha estado pasando. Oiga, en el caminar no tengo memoria de lo que se trata de como decir, para ubicarnos, ¿verdad? En lo que ahora, pues ya son muchos siglos que pasó, no sé cuándo fueron los siglos de la llamada Inquisición, en donde se persiguió a los cristianos, y no nomás se les persiguió y se les llevaba a una prisión, no, se les torturaba para que dejaran la fe. No fue cualquier cosa. Y todavía ahora, los profetas, muchos profetas diciendo que no y que no vamos a esto. Esos son engaños de Satanás. Yo no estoy diciendo que vamos a pasar hasta ahorita. Gracias a Dios que estamos aquí en libertad. Gracias a Dios que podemos difundir el Evangelio. Gracias a Dios que nos podemos reunir en las casas. Pues que nos cerraron los templos. Está bien, para nuestro bien lo hicieron, para que se pare la contaminación. No para mal, sino para bien. Ahora, pero entonces, seguimos con la pregunta, ¿verdad? Con la respuesta. ¿Cómo es que no va a haber, que no va a haber tribulación? ¿O por qué dijo usted cómo fue la original pregunta? ¿Por qué se enseña que la iglesia no va a pasar o participar la tribulación? Se enseña porque se cree que todo, la doctrina del rapto, que ahora se llama el arrebatamiento, y luego la otra cosa, porque esta multitud no es la multitud que se dice ser. Hay versiones bíblicas que vamos a usar la palabra descaradamente. Ponen el pasaje y arriba del pasaje los santos de la tribulación. ¿Quiénes son? ¿Por qué le ponen eso? Los santos de la tribulación. Porque una de las cosas que enseña el futurismo, la escuela del futuro, es que va a haber otra oportunidad. ¿Para quiénes? Para los que se hayan quedado del arrebatamiento o del rapto. La iglesia va a ser arrebatada, pero cuando el Señor venga, vamos a ser arrebatados, vamos a ser revestidos, nuestro cuerpo va a sufrir una transformación para estar en preparación para ir al encuentro con el Señor, ¿verdad? Pero ahorita, aquí estamos. Se enseña, ya dije que esta multitud incontable son los que se van a quedar. ¿Por qué? Porque miren otra cosa. El capítulo 4 del mismo Apocalipsis, el capítulo 4, fíjense cómo dice. Después de estas cosas miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y luego yo fui en espíritu, y aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado. Estos versículos se les ha dado la interpretación que aquí en estos versículos es el rapto. Cuando se dice, sube acá, sin saber
en realidad la verdad que se le está diciendo a Juan, porque es Juan el que dice, después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta, que hablaba conmigo diciendo, sube acá. Es posible que la interpretación se base, la interpretación falsa se base en lo que aquí el texto dice, era como de trompeta. Pero esa expresión está aquí en varias diferentes partes de la escritura, del Apocalipsis. Inclusive están las 7 trompetas. Pero aquí se trata de una voz, era como de trompeta. Y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo, dice Juan, diciéndome, sube acá. Y yo te mostraré las cosas que han de ser después de ellas. Cuando ¿cómo se dice? Se acepta, hay otra palabra, pero ahorita no es domingo, miércoles. Es Juan el que está diciendo en el versículo 2, luego yo fui en espíritu, y aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado. Ya cuando se acepta, ¿verdad? Se acepta la interpretación falsa, que claro, pues que se acepta como una verdad. Entonces se quita el interés de continuar leyendo atrás, porque después de que esto se dice, se pierde el interés, porque según ellos ya no aparece en la iglesia. Y por eso a ese pasaje 7 del capítulo 7 le llaman, les dije que los santos ¿de dónde dije? Los que van a ser según ellos salvos dando sus cuellos. Pero en la Biblia no hay otro pasaje donde diga tal cosa. Ni aquí habla de salvación de ellos, porque estos ya son los salvos. Esta es la iglesia del Señor. Entonces tenemos que sacudirnos de todas esas profecías falsas. Porque si hay un tiempo que los falsos se están amontonando, es en el tiempo que estamos. Satanás sabe que no le queda mucho tiempo. Satanás sabe, ya de tiempo sabe que tanto tiempo le queda, no sabe con exactitud. Pero él sabe que le queda poco tiempo. Miren lo que nos dice el capítulo 12 de Apocalipsis. El capítulo 12, el verso 7, y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles. ¿Quién es el dragón? Pues el Satanás. Y no prevalecieron, ni su lugar fue más allá en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Fíjese. Entonces, ¿por qué? Oí una grande voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, ¿en qué manera? Sabiendo, con grande ira, y luego dice, sabiendo que le queda poco tiempo. Y ahí es donde está el punto.
le queda poco tiempo. Entonces, ¿qué? Se ha dado la tarea a trabajar overtime, tiempo extra. Ahora, ¿en qué forma? Trabaja. El diablo trabaja aquí en la mente, y toma al que está descuidado y lo voltea. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que oímos, con lo que hablamos. Yo siempre les he estado diciendo a ustedes, amados hermanos, que no crean a todo espíritu, examinar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos enseñadores han salido, muchos falsos profetas por todos lados, todos haciendo y diciendo, y oiga, y hablan muy bonito, pero no se trata aquí yo no es mi propósito difamar a alguien, decir los nombres o decir, miren este y este y este, no, pero lo que sí tengo el derecho, mi trabajo como pastor es proteger a los miembros, alertarlos en contra de la falsedad, porque yo no sé si ustedes recuerdan que les he dicho que lo más peligroso en este tiempo son las falsas enseñanzas. Las falsas enseñanzas. Dice el proverbista en varios pasajes, creo que son dos pasajes en donde habla, dice que, déjenme decirle, ¿verdad? Que hay caminos que al hombre le parecen, hermano Saúl. Fíjese usted. Recto. Le parecen ser, ¿qué? ¿Cómo dice? Recto, derecho. Rectos. Hay caminos que al hombre le parecen ser derechos, mas su fin son caminos de muerte. Entonces tenemos que, por eso, desde anticipadamente dijo el profeta, fue Jeremías, ¿verdad? Que dijo, paraos en los caminos, preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andar por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ahorita, oiga, cuánta cosa. ¿Sabe usted que preguntar no es fácil para muchos? ¿Por qué? Porque es como decir, es ¿cómo se dice? Una degradación para muchos que no entienden qué está pasando, pero no preguntan. ¿Por qué te está sucediendo esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Para dónde vamos? Que Dios nos bendiga. De pasada, antes de terminar, quiero mandarle un saludo. ¿Cómo ve usted, hermano Saúl? Sí, al hermano de Colombia, sí, al hermano de apelativo Romero. Su nombre no me lo pude memorizar. Que Dios lo bendiga, hermano. Amén. Y que, pues, como decir, más que las cosas que estoy hablando, no nomás las eche por la borda, sino que, ¿verdad?, se las coma y las dijera. Cuando nos tocó ir por primera vez a el campo misionero a Ecuador, me acuerdo, todavía me acuerdo. Dios bendiga a mis hermanos ecuatorianos. Siempre que bajaba, que iba ya el avión bajando, iba yo ya hablando ecuatoriano. Iba ya con ese sonsonetito muy Adiel Romero. Muy ¿cómo dije? Sonsonetito que tienen la gente de Guayaquil, ¿verdad? Mis hermanos de Guayaquil. Me acuerdo mucho del que fuera en vida el hermano Henry. Cuando me saludaba porque yo llegué con mi saludo, paz de Cristo, hermano. Él me saludaba, paz de Cristo, hermano Josué, ¿cómo está? Yo también ya bajaba con ese sonsonetito. Y le estoy mandando un saludo a todos ustedes. Adelante, hermanos, que el Señor los ayude. Pídanle la oración al Señor para que el Señor los guarde
y que nos veamos en esa multitud. Yo quiero estar en esa multitud. Sí, que amén. aquí aparece, que aquí leímos. Siempre en mis oraciones yo le digo al Señor, Señor, concédeme, yo no me quiero quedar aquí cuando tú vengas, yo quiero salir con esa multitud, ¿verdad? Que se mira aquí como que con ropas blancas. ¿Qué simbolizan las ropas blancas? Oiga, simbolizan Pureza, santidad. virginidad, simbolizan limpieza, simbolizan, oiga, que Dios nos guarde para guardarnos en este tiempo, en el tiempo más tremendo, porque por voluntad de Dios, ese es el tiempo más peligroso. La doctrina, pues qué, si a mí me dijera el Señor, ¿qué quieres, hijo? ¿Pasar la tribulación? ¿Estar aquí hasta que yo vaya? ¿O irte ahorita en un rapto? Pues yo le dijera, yo me quiero ir en un rapto, pero ¿cuál rapto hay? No hay. Por mucho tiempo, yo, hermano Saúl, usted me ha escuchado, yo estuve con esa enseñanza que así como me corre la sangre por las venas, me corría. Me acuerdo muy bien cuando mi mentor, el que vida fuera mi hermano Efraín Valverde Sr., me acuerdo que comenzó a enseñarnos que el rapto es una enseñanza falsa. A mí se me hacía un nudo aquí, un nudo grande. Cuando yo fui a Ecuador, empecé a decirles, no venimos me acuerdo que mis primeras palabras salieron del libro de los Proverbios, porque el texto que dice, mas la senda de los justos es como la aurora que va en aumento. Me acuerdo, y le dije, hermano, estamos aquí no para tomarlos, para imponernos con ustedes. No, queremos compartir con ustedes lo que el Señor nos ha dado a entender en su palabra, porque está muy claro, ¿verdad? ¿Qué dijo el apóstol? Lo he referido, lo que dijo el apóstol Pedro, ¿se acuerdan? Que dijo, el que habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y eso es muy importante, pero oiga, hay que quitar a un lado las fábulas que dijo el apóstol Pedro, porque no hemos dado a conocer la venida del Señor siguiendo fábulas por arte compuestas. Y esa doctrina del futurismo es una doctrina, una fábula por arte compuesta, porque está muy bien compuesta. Pero ahorita, ¿qué pasa? ¿Por qué la preocupación de muchos? Precisamente porque les enseñaron una doctrina que no es la palabra del Señor y están asustados. ¿Qué está pasando? La coronavirus nos tomó de sorpresa y no se quiere ir. ¿Hasta cuándo se va a ir? Solo Dios sabe. Pero aquí estamos y vamos a seguir. Gloria a Dios. Adelante. Diga algo. Sí, no, muy interesante lo que ha dicho pastor. La verdad. Hay otras cosas más allí. Amén. Pero después, pues el tiempo nos ha pillado, como dicen la gente de Chile, ¿verdad? Aquí tuvimos algunos chilenos. Ya nos pilló el tiempo. Y por eso decimos. Y luego también me acuerdo que tenía, el hermano chileno tenía una expresión, un error garrafal. Y alguien me preguntó de las hermanas, ¿y qué es garrafal, hermano? Pues fíjese de dónde viene. Garrafal, de una jarra. Y una jarra es grande. Entonces, cuando se dice ese error garrafal, pues nos está diciendo que es un error grande. Que Dios nos ayude a nosotros. Les dije que yo me corría esa doctrina. Lo he dicho varias veces y lo voy a seguir diciendo cuantas veces venga el caso. Me corría como me corre la sangre por las venas. Pero les digo a los hermanos, allí me detuve, oyendo con ese
¿cómo se dice? ¿Verdad? Como dije, aquí en el cuello se me hacía un nudo. Con ese nudo así allí estuve oyendo la enseñanza, la explicación. Y les he dicho a mis hermanos aquí, ¿verdad? Como los hombres de Juárez, de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Allí me estuve hasta que el Señor me quitó la venda. Y no tuve otra cosa más que arrodillarme y pedirle perdón al Señor por ser descuidado. ¿Por qué? Porque la palabra nos amonesta Sí, a que no creamos a todo espíritu, que examinemos las cosas. Y luego también nos dice que no seamos perezosos, que leamos la Biblia, que nos doblemos delante de Él, a pedirle ¿qué? Protección. Ahorita necesitamos la protección de Dios, que nos ayude, que nos proteja el Señor. Dios les bendiga, es mi deseo. Lamento, el tiempo nos ha ganado. Y mi hermano, Dios bendiga a mi hermano que aceptó venir, mi hermano Saúl. Lo elegimos porque a veces nos manda comentarios y preguntas. Que hermano Saúl, pero ya le entendí que los comentarios que manda, los manda desde el principio, los entendí. Dije, es que el hermano quiere que él sabe lo que está preguntando, él lo sabe, pero lo está preguntando para que yo tome, ¿verdad?, la pregunta y la maneje. Amén, hermano. Dios lo bendiga. Gracias. Dios lo bendiga mucho. Entonces, nos vamos a despedir y no sin antes seguirles invitando. Si tienen algún comentario, si tienen alguna pregunta, no se detenga. No se detenga. Pregunte. El teléfono es 503-981-7074. Digo 503-981-7074. Josué Nava, ese es mi nombre. Soy el pastor de aquí de la congregación, aquí en Woodburn, Oregón. Compartan, ¿verdad?, el video para otros, que otros lo oigan, que otros lo examinen. Pero no se vayan a molestar, porque no es nuestro propósito, ¿verdad?, hacerlos sentirse mal. Yo me refiero, si hay alguno que todavía está detenido allí. Me acuerdo que cuando regresamos el segundo año a Ecuador, el hermano Stewart, me acuerdo, si me está oyendo, Dios lo bendiga, mi hermano Stewart. Me acuerdo que me preguntó, me dijo, hermano Josué, nosotros todavía aquí estamos batallando con el rapto. Y me acuerdo que yo me solté riendo. Le dije, siga batallando, hermano, porque así me pasó a mí. No fue cosa de un momento, me quité la idea. No, batallé, pero el Señor me dio la victoria. El Señor me dio la victoria y pude vencer. Dios los bendiga, digo, y hasta el viernes, si Dios nos permite.